Todo hombre necesita un mapa en su corazón para que pueda ser capaz de cabalgar en la ferocidad de la vida. Eso es lo que el padre de Jairo Zeppeli siempre decía. Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez, reportándome desde el lejano reino de Nápoles para traerles este videoanálisis a un gran personaje que se ha convertido en mi favorito actual de toda la serie, Jairo Zeppeli, donde repasaremos su historia, el desarrollo de sus ideales y conflictos y cómo estos concluyeron y se resolvieron al final de su historia. Tráiganse algo para comer, de preferencia un poco de pizza, porque, como se estarán esperando, este video será larguito. Como dice Johnny Joestar, Jairo Zeppeli es un hombre lleno de misterios de principio a fin, así que creo que será más adecuado e interesante hacer este análisis repasando al personaje desde su primera aparición, repasando lo que poco a poco se nos va revelando durante los capítulos en el orden en el que se mostró. Empecemos. Jairo es introducido como un participante más de la carrera, siendo un hombre extravagante, simpático, orgulloso e incluso algo engreído, reduciendo a un ladrón entre risas y declarando que va a ganar. Sin embargo, el ladrón volvería y tendría un duelo con nuestro protagonista. Infortunio que creo que fue bastante conveniente para nosotros los lectores, pues ese pequeño encuentro nos dice bastante de Jairo, estando preparado para la acción y no titubeando al atacar. Pero creo que lo mejor es el diálogo que le dice Jairo tras derrotarlo. No soy un tipo amable, quita tus dedos de la pistola y ve a un médico, y que sea antes de comer. Esto nos muestra en cierto modo que Jairo tiene bondad, pues sí, tiene una personalidad taimada, alguien pícaro que siempre está sonriendo y retando constantemente a los demás, teniendo también un carácter fuerte cuando lo molestan, pero que, en un duelo, no le quiso quitar la vida a su oponente, no exactamente al menos, pues él quiso evitar matarlo, pero la decisión iba a estar en las manos de aquel ladrón. Quizás sea esto por lo que él se describe como alguien no amable, pues no te quiere matar y hasta te ofrece la posibilidad de salvarte, pero si la rechazas, es cosa tuya. El posterior encuentro con Johnny Joestar también nos dice bastante de Jairo, pues ante la insistencia de Johnny de querer saber el secreto de sus Steel Ball, este le responde de una forma que es una mezcla entre ser muy rotundo y molestar un poco a Johnny, recomendándole no hacerse ilusiones y que se detenga porque podría morir. Un rasgo bastante curioso, pues a pesar de que se describa como alguien no amable, Jairo sí que ayuda de alguna manera u otra a los demás, aunque lo haga casi que burlándose de la otra persona y presumiendo, lo hace. Ya que tenemos más o menos introducido al personaje, podemos avanzar un poco en la historia y ahondar un poco en el misterio que ronda alrededor de él, pues esas habilidades místicas y su gran desempeño en la primera etapa dejaban muchas dudas. Johnny Joestar, los lectores e incluso los organizadores de la carrera tenían la misma pregunta: ¿quién es este hombre y de dónde ha salido? Si bien pudieron descubrir que vino de Italia, no había ningún registro de su pasado y parecía que lo estaba ocultando, haciendo el asunto más extraño. Aunque he de decir que nosotros los lectores teníamos una pista extra, algo que es técnicamente trampa, pero que viniendo de leer JoJo es imposible no notarlo. Su apellido, Zeppeli, puesto que sí, si hemos visto las partes 1 y 2 de JoJo, sabemos que ese apellido es importante y probablemente en este universo también tenga historia y relación con esa extraña habilidad que posee. Pero esta pista nos abre otra pregunta: si es un Zeppeli con esas habilidades, ¿qué busca exactamente en esta carrera? Todas estas preguntas, sumadas a su gran carisma, causan que Jairo sea un personaje bastante enigmático y que uno le preste especial atención al querer saber más de él, así que sigamos ahondando. Un rasgo de personalidad que causa que el asunto sea un poco más intrigante es que Jairo es bastante desconfiado y distante, varias veces no siendo muy comunicativo y no confiando demasiado en otros participantes de la carrera o en los patrocinadores, siendo bastante cerrado en su objetivo de ganar la carrera. Sin embargo, con Johnny fue algo flexible en ese sentido, ya que se ganó su respeto al ser uno de los primeros lugares en la primera etapa, por lo que, en una combinación de conveniencia y bondad, decidiría proponer una alianza con Joestar, donde él le enseñaría el secreto de su misteriosa habilidad que tiene y Johnny lo ayudaría a ganar la carrera. Fiel a su personalidad, la forma en cómo empezó la relación fue con Jairo dirigiéndole la palabra repentinamente y animosamente, enseñándole la lección 2 de manera inmediata sin muchas presentaciones, y creo que es por eso que la dinámica entre estos dos es tan divertida y al mismo tiempo significativa, pues al no haber demasiada diferencia de edad, Jairo trata a Johnny sin mucha formalidad, casi como que a un hermano menor, pues le enseña cosas pero al mismo tiempo bromea bastante con él. Ok,
Hasta ahora tenemos a un personaje bastante llamativo, un carismático y extravagante hombre que busca ganar la Steel Ball Run, varias veces con una actitud pícara y descarada, siendo un payaso básicamente, pero con bastante decencia en su interior, pues no buscaba matar a su rival de duelo y quiso ayudar a alguien como Johnny. Sin embargo, hay intrigas como su habilidad y el pasado que parece querer ocultar, las cuales fueron siendo respondidas poco a poco durante los primeros volúmenes del manga. Y me gustaría denotar estas revelaciones, pues fueron muy buenas y creo que dieron un gran giro al personaje y a la historia. La primera pista que tenemos es una historia del periódico, que contaba la historia sobre un niño pequeño que había sido condenado a muerte. Una completa injusticia, puesto que había recibido tal condena solo por trabajar en la casa de un varón que planeaba derrocar al rey. Algo un poco extraño, pues en el manga esta historia nos la cuentan bastante sin contexto y casi que de la nada, o al menos así sentiría si no fuera por una nota que encontró Johnny en el equipaje de Jairo. Otro periódico con la misma noticia, pero con información extra que dice: Oficial Zeppeli protesta en contra de la condena del niño. Algo que por lo menos a mí me causó gran impacto en mi primera lectura, puesto que, como digo, antes teníamos a alguien que no era precisamente un mal tipo, pero tampoco un pan de Dios, pero ahora descubrimos que está luchando por un motivo noble, lo que le da un giro de tuerca al personaje y nos deja entrever un conflicto con sus orígenes. Creo que ya va siendo hora de entrarnos en el pasado de Jairo, ¿verdad? Jairo nació como Julius Caesar Zeppeli, pero eso es un secreto, en el reino de Nápoles, el cual es muy distinto al de nuestra realidad, pero resumámoslo con que se fundó como una protección militar para el Vaticano y que es un imperio que pasa por muchos problemas internos. Bien, en este país, el padre de Jairo, Gregorio Zeppeli, se desempeñaba como un doctor que atendía a pobres y ricos por igual. Pero eso solo era una fachada, pues así resulta que la familia Zeppeli ha trabajado secretamente para el rey como sus verdugos por más de 380 años. Un deber sagrado que era heredado por el hijo mayor de la familia. El deber era sagrado no solo por ser orden del rey y por el bien de la nación, sino que debía hacerse con suma cautela para brindar una muerte rápida, sin dolor y honorable para el ejecutado en cuestión. Esa es la filosofía de los Zeppeli. Todo debe acabar con un solo golpe, con paz y tranquilidad. Un segundo golpe jamás debe ser aceptado. Es por eso que se desarrolló la rotación, una técnica para la paz y no para el dolor. Como podemos ver, la familia Zeppeli tiene un importante deber y una forma de llevarlo altruista. Tienen un gran respeto por la vida y siendo a su vez doctores, ayudando a la gente cuando el rey no los llama. En cuanto a Jairo, este en realidad sentía un gran orgullo y devoción a este deber. Él quería heredar el puesto de su padre y llevarlo en su corazón, aunque había algunos conflictos, puesto que, según su padre, debía vaciar su corazón de sentimentalismos para llevar a cabo este deber. Y es que Gregorio Zeppeli siempre tuvo esa mentalidad, se apartaba de cualquier tipo de sentimentalismo, pues eso crearía grietas en su corazón y no podría hacer bien su trabajo, debía mantenerse firme y afilado, como su espada. Es por esto que no tenía amigos, no hacía visitas o invitaciones y tampoco hacía cartas o recibía regalos. Todo era para cumplir a la perfección su deber. Y Gregorio Zeppeli es un hombre sumamente aferrado a lo que dicta la ley y su nación, viéndolo incluso como la voluntad de Dios, algo innegable e inamovible. Sin embargo, como ya sabemos, Jairo era algo más humanitario y sí, quizás también sentimental, puesto que a veces se detenía demasiado tiempo a ver a los condenados. Pero no es hasta que recibiría su primera orden como verdugo oficial y ya no como un asistente de su padre que el verdadero conflicto empezaría. Un niño llamado Marco había sido condenado por trabajar en la casa de un traidor, cosa que Jairo no podía aceptar, decidiendo poner una apelación e intentar que se le perdone la vida al niño, lo que le ganaría una discusión con su padre, donde podemos ver más de la mentalidad de Jairo, y es que esto va más allá de tenerle lástima a un niño, puesto que él buscaba que haya consentimiento, y creo que esta palabra significa mucho en este caso. Ya no se trata de la orden del rey, sino de las personas que están involucradas, que haya consentimiento por parte de ambas partes, ya que si no fuera de ese modo, no habría ningún honor en la muerte. Aunque sí, el concepto de consentimiento puede ser algo ambiguo, pareciendo a que se refiere a que los criminales acepten ser ejecutados, por lo que decidí revisar el manga en japonés e intenté ver qué decía realmente. Lo que se tradujo como consentimiento es esto, palabra japonesa que puede traducirse como consentimiento, acuerdo, convencimiento y entendimiento, y por el ejemplo que nos da esta página del uso de la palabra,
Creo que podemos decir que lo que Jairo buscaba era un trato más justo y tener una base más sólida para dar las sentencias, que haya un entendimiento genuino del caso y que incluso se le dé la oportunidad al condenado de defenderse y se llegue a un resultado justo, es decir, que haya un acuerdo, entendimiento y consentimiento en los casos. Pero claro, que un verdugo esté buscando algo así es casi insulso, su deber es ejecutar la orden, no puede involucrarse más allá de eso, es la ley. Pero las convicciones de Jairo estaban claras, y por eso, por recomendación de un sirviente bastante cercano al rey, que era amigo suyo, decidiría entrar a la carrera Steel Ball Run, en busca de obtener gloria y dinero para su país, al ser casi un héroe y ser reconocido mundial, pero más importante, nacionalmente, podría ser escuchado y se podría conceder una amnistía al niño. Así que sí, Jairo Zeppeli busca hacer lo correcto, teniendo motivos altruistas y buscando hacer un cambio en el deber que se le ha dado, pero aún así, llevándolo con orgullo y queriendo llenar los zapatos de los Zeppeli, ya que no reniega la tradición de su familia ni de su país. Es más, todo lo ve como una forma de honrarlos, aunque eso signifique que tenga que pelearse con su padre y no ser visto de tan buena forma, pues ya estaba decidido. Con todo este trasfondo podemos entender un poco más a Jairo. La razón por la que es un tanto distante se debe a que debe ganar la carrera a como dé lugar. Una vida depende de ello y sus ideales también. Y claro, nos confirma que no solo no es mal tipo, sino que también una buena persona, criado con valores altruistas y busca hacer cambios positivos. Así que aquí es donde uno quizás pueda preguntarse, ¿qué camino de desarrollo le espera a este personaje? Y bueno, llegaría a cierto arco muy aclamado para responder esa pregunta. Y es que en el capítulo 32, Johnny le hace una observación sumamente interesante a Jairo, puesto que le dice que si sigue avanzando de la misma forma en cómo lo ha estado haciendo, jamás podrá ganar la carrera, ya que no tiene el hambre suficiente, puesto que está luchando solo por objetivos heredados, a diferencia de Dio, quien era alguien sumamente hambriento y todo lo que ha conseguido es robado, incitándolo a tener una determinación parecida a la suya, pero de manera más noble. En pocas palabras, lo que Johnny intenta decirle a Jairo es que debe tener un objetivo que desee con todas sus fuerzas y sea suyo, no algo que haga por alguien más, sino por y para él, algo que lo incentive a tal punto que tenga dicha hambre y determinación para poder ganar. Es entonces donde Jairo empieza a interesarse en el cuerpo santo, pensando que si lo busca podrá crecer como persona. De esta manera, Jairo empezaría un viaje de autodescubrimiento, buscando su objetivo que lo haga estar hambriento y poder ganar. El famoso arco de El mundo de los hombres trata más a profundidad esta primicia, puesto que nada más aparecer, Ringo Roatagain descarta a Jairo fácilmente y casi de manera insultante, diciéndole que no tiene lo necesario y que es alguien con mera autodefensa, así que no podrá derrotarlo, llamándolo un observador pasivo y conformista. Y pues sí, en menor medida tenía razón, puesto que Jairo no lo atacó con todo, no buscando matarlo y tampoco arriesgando demasiado su vida, siendo ese uno de los puntos principales de la filosofía de El mundo de los hombres, estar dispuesto a matar y a morir. Solo así podrás entrar al mundo de los hombres verdaderos y conseguir tus objetivos. Obviamente esto haría que Jairo entre en shock, más cuando Ringo casi mata a Johnny y lo derrota. Tanta fue su frustración que empezó a imaginarse a su padre. Este es un momento muy importante de inflexión para nuestro protagonista, puesto que refleja sus conflictos en la ilusión de su padre, quien le dice que se retire, diciéndole que debe seguir con su deber y que la victoria o la vida de su amigo son irrelevantes, sentimentalismos que lo alejarán de su deber. Pero Jairo no piensa lo mismo y ahora ha decidido cuál será su objetivo, y ese será el entendimiento. Quiere descubrir de quién es el cadáver y si es que Marco realmente merece ser ejecutado, ya no solo por sus sentimientos, sino que tomará una posición por él mismo de todo el problema. Desde aquí, Jairo deja de ser un sucesor o conformista para empezar a tener su propio camino y postura en todo lo que está involucrado. Tras este momento de decisión y revelación, Jairo atacaría a Ringo con todo, pero, a pesar de la resolución que tuvo y el impacto de las palabras de Ringo, si bien arriesgó su vida y tuvo a la muerte muy de cerca, todavía no buscaba matar a Ringo. ¿Quiere decir esto que Jairo todavía es un conformista y no ha entrado al mundo de los hombres? No exactamente, pues recordemos que lo que busca Jairo ahora es su propia postura ante todo lo que está pasando y no simplemente obedecer órdenes, ya sean de su padre, nación o a sus sentimientos. Ahora se trata de él y es por eso que no tiene que hacerle caso a Ringo en matarlo. Puede perseguir su objetivo con todo lo que tiene, tener una convicción tan fuerte como la determinación oscura y aún así mantener sus ideales. Después de todo, este arco nos habla de la individualidad de cierta manera,
pues Ringo dice que el mundo de los hombres se ha separado de la sociedad, criticando que ahora hay una indiferencia podrida, y a Jairo porque simplemente actúa por reacción a los demás y a su entorno, puesto que sí, Jairo heredaría el deber de su familia y actuó por reacción a la injusticia de Marco. Desde el punto de vista de Ringo, si es que éste llegara a conocer el pasado de Jairo, posiblemente pensaría que no tiene un objetivo propio. Así que, de manera un poco irónica, Jairo Zeppeli entró al mundo de los hombres al no hacerle caso a Ringo en tener que matar, siguiendo sus propios ideales y posturas. Pero sí, es cierto que luego lo mata, pero eso fue porque se vio obligado a hacerlo, y en los próximos combates, Jairo no busca acabar con la vida de sus oponentes de no ser necesario, manteniendo esa postura hasta el final. Un detalle extra del cual me di cuenta al estar escribiendo el guión de este video y que me gustaría compartirles, es que cuando Jairo está teniendo su punto de inflexión y declara que lo que busca es el entendimiento, el diálogo original en japonés usa el mismo término para entendimiento que el que fue usado en el flashback de Jairo y fue traducido como consentimiento, es decir, estos kanjis que están viendo aquí abajo. Y como ya expliqué anteriormente, este término en japonés puede significar varias cosas, entre ellas consentimiento, acuerdo, convencimiento y entendimiento. Y creo que visto así significa algo similar a la vez que estaba declarando sus intenciones a su padre, donde buscaba un entendimiento más justo y que todas las partes puedan tener un acuerdo, y por lo tanto consentimiento por parte de todas. Solo que esta vez dicho entendimiento y acuerdo es solo para él. Busca entender la situación para que, cuando tome una posición, intente cambiar las cosas a algo con lo que esté de acuerdo. Ojalá hubiera una palabra así en español para traducir más exactamente este término porque quedaría muy bien para título del video. Sigamos. Bueno, después de haberse obligado a matar a Ringo, Jairo tendría muy en cuenta las últimas palabras del pistolero. Busca el camino de luz, las cuales se verían mejor reflejadas en el encuentro con Diego Brando que tendría más adelante, puesto que aquí Johnny optaba por esperar a que Dio cometa un error y así tomar la ventaja, pero a Jairo no le parece eso y cree que deben derrotarlo sí o sí, cosa que es bastante difícil debido a la maestría del jinete británico. Sin embargo, Jairo se dio cuenta que no necesitaba estar pendiente de Diego ni el camino que tome él, lo que él debe tener como objetivo es su camino de luz, y así fue, Jairo encontró su propio camino, que coincidentemente era el de Diego, pero no lo hacía por él, ni siquiera lo estaba mirando. Jairo no estaba siguiendo a Diego, Diego está en el camino de Jairo. Momento bastante épico que nos termina de confirmar de lo que trata la determinación de Jairo, de él y de su propia forma de ver las cosas. Pero claro, debemos recordar que esto no terminó de la forma en la que Jairo quería, ya que Johnny interceptó a Diego por ver que estaba haciendo algo raro, cosa que no le gustó a Jairo y se enoja, puesto que así no pudo alcanzar su victoria perfecta, ya que quería demostrarle a Diego que era mejor y derrotarlo genuinamente en una carrera para que le quede claro que no se les acerque, y al no pasar de esta forma, Jairo se frustra, ya que recordemos que el mundo de los hombres verdaderos también se basa en obtener una victoria justa que le daría a Ringo una satisfacción genuina al sentirse realizado, y en parte eso buscaba Jairo, pero claro, es justo decir que no lo estaba viendo del todo bien, puesto que las pulgas que le mandó Diego lo iban a afectar si es que no hacía algo para defenderse. Es por esto que luego Jairo se disculpa con Johnny y se da cuenta que tiene que seguir luchando contra ese algo que no lo deja avanzar y no ha encontrado su postura. Cosa que me parece bastante interesante, puesto que si bien todos recordamos el desarrollo que tuvo Johnny a lo largo de esta parte, Jairo también tiene que madurar por el duro mundo de los hombres. Y creo que el punto del encuentro es que Jairo cometió un error al no ver a Diego y el perseguir el camino de luz y objetivo propio no quiere decir que deba ignorar a los demás y solo centrarse a meta, teniendo que buscar un punto medio realmente. Ahora, antes de seguir con el conflicto de Jairo y ver qué postura decide tomar en cuanto al cuerpo sagrado y la ejecución de Marco, me gustaría tener mi momento a voltear a ver su relación con Johnny Joestar, donde Jairo actúa como una figura de maestro, pero al no haber tanta diferencia de edad con su compañero, es también una relación bastante amical, pues se puede ver una hermandad entre ambos, puesto que Jairo no ve a Johnny de la misma manera que se ve él mismo, puesto que tiene en alta estima a Johnny, sorprendiéndose cuando este se rindió en la pelea contra Soundman y está queriendo aprender de él algunas veces. Y es que, como digo en el video de Johnny, creo que Jairo vio algo en Johnny que el propio Johnny no vio. Creo que Jairo pudo darse cuenta de las virtudes y que no era una mala persona, siendo esa la razón por la que quiso ayudarlo y tenerlo como compañero, siendo también un gran apoyo moral para Johnny, no solo por el hecho de estar juntos, sino que en varias situaciones difíciles, Jairo siempre calma la situación con sus elaboradas bromas o canciones, siendo, como digo, como un hermano mayor, enseñándole varias lecciones que un día él también aprendió por parte de su padre.
incluso queriendo ayudarlo en sus objetivos, aunque en un principio estos no tengan nada que ver con los suyos. Y es que en retrospectiva nos damos cuenta de lo altruista que fue Jairo al ayudar a Johnny, del mismo modo que lo fue con Marco. No tenía absolutamente nada que ver con él, pero como podía hacer algo y Johnny demostró que sí tenía la capacidad y no ser un estorbo, pues lo ayudó. Ahora que hemos mencionado las enseñanzas de su padre, debemos ver el tema de la pelota de tenis, el cual sería tocado por primera vez al final del arco de Sugar Mountain, donde tras ser salvado por Johnny, Jairo recuerda a la vez que su padre le habló de ello, estando en una muy importante operación en el hospital familiar, donde tenía que elegir entre salvar a una madre o a su hijo. Esto es algo obviamente muy difícil y que sería mejor dejárselo al padre de la familia. Sin embargo, el padre de Jairo introduce la metáfora de la bola de tenis aquí, pues con una pelota de tenis golpea la red, nadie sabe de qué lado podrá caer. Es imposible para un hombre saber eso y mucho menos se le podría preguntar. Por lo tanto, la decisión de a dónde caerá es algo divino. Con esto, Gregorio quiere decir que hay veces en la vida donde uno se verá en una situación donde no podrá tomar una decisión objetiva, sino mejor no intervenir y dejárselo a lo divino. En este caso, el padre de familia no podía tomar la decisión y lo mejor era dejárselo a los que llevan el deber, es decir, los doctores. Es por esto que para Gregorio, que Jairo intente intervenir en la decisión en una ejecución es casi una blasfemia. Pero inicialmente, Jairo no creía del todo en esta filosofía, ya que él piensa que si tiene el poder para intervenir, debe hacerlo. Esto se explotaría más en el tema de los milagros, y como eso representa un conflicto para las motivaciones y forma de actuar de Jairo. Saltemos directamente al arco de Wrecking Ball para entenderlo mejor. Aquí se nos presenta a Huecapipo, exiliado del reino de Nápoles, que tiene historia con Jairo y su padre, pues es un guardia real cuya razón de su exilio es que había matado al esposo abusivo de su hermana, ya que este era de una familia influyente en el país. Los Zeppeli tienen que ver aquí debido a que tendieron a su hermana para que se mejore de los abusos de su marido. El caso es que Jairo se dio cuenta que estaba ciega y que por alguna razón su padre no había curado su ojo e intentó hacerlo él, fallando en el intento. Cosa que por irónica que parezca, fue un milagro, puesto que de haberla curado y dejado que vuelva a la sociedad, la familia de su esposo abusivo la habría buscado y posiblemente la habría matado. Y aquí viene el verdadero punto de la metáfora. Muchas veces podrás sentir que debes hacer lo correcto, pero esa acción correcta podría resultar fatal y no ser lo más ideal. Esto resonaría bastante en Jairo cuando viviría un milagro en carne propia, ganando la batalla contra Huecapipo por una completa coincidencia, sino esa victoria un milagro en toda regla, pues no solo le permitió a Johnny y Jairo seguir con su viaje, sino también le permitió a Huecapipo conocer la verdad sobre su hermana y de esa forma proteger a Lucy y a Steven Steele, cosa que repercutiría en la historia de una manera mayormente positiva. Entendiendo mejor la metáfora de la pelota de tenis, ¿qué posición tomará Jairo en todo el conflicto de esta historia? Bueno, Jairo sigue queriendo salvar a Marco, ya que a pesar de todo lo aprendido, no desecha su altruismo y siempre ayuda en la manera que pueda, como a Lucy, quien le dio su ojo del cuerpo y la instó a infiltrarse donde el presidente, cosa un poco dura para decir, pero realmente es lo único que se podía hacer. Pero, ¿qué hay del cuerpo santo? Y la verdad es que Jairo nunca declara cuál es la posición exacta que ha tomado con respecto a este. Sin embargo, hay un par de instancias donde podemos ver cuáles son sus intenciones. La primera es cuando Johnny estuvo a punto de destruir el cuerpo y Jairo le grita que lo que está haciendo no es correcto y que si el propio Papa lo está buscando, entonces debe ser muy importante. Luego, en el capítulo 64, se nos dice que el orgullo heredado por la posición de su familia no le permite dejarle el cuerpo al presidente. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que básicamente Jairo busca preservar el cuerpo y evitar que este cause cosas terribles, pues en las manos del presidente Valentine una guerra mundial era lo mínimo que podía pasar. Esto podría entrar en conflicto con Johnny, pero como digo, creo que Jairo vio algo en él y no lo ve como una mala persona, seguramente pensando que Johnny puede obtener su milagro y luego preservar el cuerpo de alguna manera. Y de hecho, esto de querer preservar el cuerpo santo tiene bastante que ver con la metáfora de la pelota de tenis, puesto que, como dice su padre, hay cosas que son parte de lo divino y que el hombre no debe intervenir ahí. Y bueno, el cuerpo santo es literalmente divino y le da al humano que lo posea el poder de decisión sobre las desgracias y milagros del mundo. Cosa donde Jairo sí estaría de acuerdo en que no se debe intervenir, pues va más allá de lo que un hombre debería poder hacer. Y ahora, sí gente, toca adentrarnos a la recta final de esta historia y por lo tanto, al final de Jairo Zeppeli.
Antes de embarcarse en la pelea final, Jairo le recomienda rendirse a Johnny, debido a que tiene heridas muy graves y piensa que no podrá seguir así contra el presidente. Y a pesar de que en la escena hable en plural, personalmente creo que Jairo de todas formas hubiera querido ir solo a enfrentarse al presidente, pues recordemos que por el orgullo de su país no lo puede dejar hacer eso. Después de todo, al técnicamente trabajar para el Vaticano, es difícil dejar que un gringo se lleve el cuerpo de Jesús, ¿no? Y claro, también están sus ideales de preservarlo, siendo ese gesto con Johnny una muestra de amistad parecida a la que hace Johnny más adelante, pues ambos le recomendaron a su compañero retirarse al estar en una situación cercana a la muerte por el aprecio que se tienen. Muy bonito todo, ¿verdad? Pero bueno, resulta que Johnny está muy cerca a poder caminar y está más que decidido a seguir adelante, así que a Jairo se le ocurre una forma en la que podrían vencer al poderoso Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, el espín dorado potenciado por la fuerza de sus caballos. Y de hecho, así fue. Este resultó ser un poder temible y extremadamente poderoso, poniendo en jaque a Valentine y dejándolo muy debilitado. Pero, ya sabíamos cómo iba a terminar esto, ¿verdad? Por una mera casualidad, la Steel Ball se fracturó tan solo un poco, causando que su spin ya no sea perfecto y eso le permite al presidente sobrevivir. Eso no siendo un error de Jairo ni tampoco una jugada de Valentine, sino una simple coincidencia y para Valentine un milagro, el cual le permitiría sobrevivir y hacer que su golpe final junto con la vida de Love Train terminen con la vida de Jairo. Siendo algo bastante impactante y triste, pues aquel concepto que tanto había influido en la vida y crecimiento de Jairo fue precisamente lo que lo mató. Pero para consolarnos un poco, creo que las últimas palabras de Jairo son bastante significativas, siendo esta la lección 5 para Johnny. El camino más corto fue un desvío. Fue el desvío lo que terminó siendo nuestro camino más corto. Ha sido así todo este tiempo, y gracias a ti hemos sido capaces de tomar esa ruta. La verdad es que esta lección es especial, ya que a diferencia de las anteriores, no solo es una enseñanza para Johnny, sino que aquí también le está agradeciendo por haberle enseñado la ruta más corta. Pero, ¿qué quiere decir esto? A mi forma de ver las cosas, estas declaraciones significan que Jairo finalmente ha comprendido y tomado una postura en todas las cosas que busca entender, puesto que él siempre estaba buscando su camino de luz y objetivos, queriendo ir por la ruta más corta para lograrlos. Sin embargo, fue un desvío, es decir, conocer a Johnny e involucrarse en todo lo del Cuerpo Santo, o sea, desviarse de su objetivo inicial, lo que lo hizo madurar y entender muchas cosas, siendo esa la razón por la que le dice eso a Johnny, una forma de decirle que está seguro de lo que está haciendo y que morirá haciendo algo que él considera correcto. Y poco después de su muerte, se nos revela por medio de un flashback que Jairo había aceptado de cierta manera la filosofía de su padre sobre la pelota que golpea la red, o al menos había formado su propia versión de esta, puesto que como le dice a Johnny, él tiene una diosa que se sienta junto a él para cabalgar su caballo, puesto que, de esa forma, no importará de qué lado caiga la pelota de tenis, sea cual sea, con una diosa podrá encontrarle sentido. Esto siendo bastante significativo, pues al final Jairo pudo entender y aceptar que hay cosas las cuales no puede cambiar, resultados que no puede evitar tales como la muerte o sucesos impredecibles, en cierto modo admitiendo que su padre tenía razón con la metáfora, pero al mismo tiempo manteniéndose firme en que si éste tiene la capacidad de hacer algo, se debe actuar sin importar lo que diga la ley o tradición, pero en ambos casos tendrá la misma convicción y buscará hallarle un sentido para continuar su vida y camino. Y honestamente yo encuentro bastante conmovedor e inspirador eso, pues al final Jairo logró encontrar o trazar su propio mapa en su corazón, recogiendo aspectos de varias personas, tales como su padre, Ringo o Johnny, no simplemente imitándolos y rigiéndose por lo que aprendió, sino que entendiéndolo a su manera y convirtiéndolo en algo más propio. Y creo que esto lo podemos relacionar con el mensaje de adultez y de ser un hombre que tiene la parte, pues eso en cierto modo es la adultez, el tener tu propia forma de ver las cosas sin que eso signifique renegar de tu familia o entorno. Eso es una de mis características favoritas de Jairo, ya que a pesar de estar conflictuado con su padre, a lo largo de la parte supo aceptar y entender mejor sus enseñanzas, aunque no esté de acuerdo con todo lo que diga. Sé que no se suele hablar demasiado de la maduración de Jairo, y en parte lo entiendo. Él era una persona mucho más completa que Johnny desde el inicio y no es como si pase por un gran cambio, sino que el desarrollo de Jairo va más de reafirmar sus ideales y tener una posición más individual en los conflictos en los que ya estaba,
pero de todas formas es uno que realmente me ha conmovido y el personaje se ha convertido en mi favorito. Ahora tenemos que hablar un poco de su legado, siendo este principalmente la resurrección de Johnny Joestar, ya que lo ayudó a volver a caminar y ser una mejor persona, incluso pareciéndose bastante a él al final de la historia. Fuera de eso, incluso podemos decir que al final se mostró que él tenía razón sobre el cadáver, puesto que debía ser preservado lejos de las manos de cualquier persona, pues ese poder no podía caer en manos humanas, ni las del gobierno o las del Vaticano, sino lo mejor es que esté oculto e inalcanzable. Por último, tenemos a Marco y su país, cosa que parece que no salió tan bien, pues hubo una revuelta y si bien Marco consiguió la amnistía, luego moriría. Y honestamente, creo que esto es un troleo de Araki porque no le encuentro otra explicación, pero en cierto modo, creo que tiene que ver con la pelota de tenis, puesto que la revolución que hubo y muerte de Marco por el resfrío era algo impredecible y que no se podía hacer nada al respecto. Pero bueno, me gustaría agregar una interpretación muy personal y que no deberían tomarse como canon, simplemente quiero compartírselas y ya está. Y es que me gusta pensar que la revolución nació debido a las acciones de Jairo, debido a que tuvo una participación bastante notable en la carrera y era público que estaba en contra de la ejecución de Marco. Es posible que eso haya inspirado a los revolucionarios a abolir las prácticas injustas de la monarquía. E incluso también pudo influir el que Johnny haya ido a entregarle su cuerpo y haberles contado todo lo que hizo en la Steel Run. Pero bueno, es solo lo que pienso. ¿Qué creen ustedes? Ok, hemos llegado al final. Espero les haya gustado este video tanto como a mí hacerlo. Realmente me siento muy conectado con el mensaje y enseñanzas del personaje. Pero bueno, estaré leyendo todas sus opiniones, recomendaciones para otros videos y demás. Sígueme en Twitter donde suelo publicar una que otra tontería, en Instagram donde subiré adelantos de todos los videos en historias y una que otra cosita, y a mi servidor de Discord para cotorrear. Ahora sí, como diría Dio, o quizás Diego...